Bueno, vamos a hablar de la glándula tiroides. La glándula tiroides, ¿cierto? Se ubica en la región del cuello, una glándula formada por dos lóbulos y un lóbulo intermedio, ¿cierto? Un lóbulo piramidal. Eh, este fragmento antes se llamaba istmo, ¿cierto? Es una glándula que también comparte anatómicamente en su parte posterior con otra glándula, la paratiroides. Ambas tienen la función de controlar el balance del calcio, ¿ya? Pero además la glándula tiroides se destaca y se conoce por su capacidad de liberar las hormonas tiroideas, que cumplen importantes funciones en la regulación del metabolismo basal. Estas glándulas están formadas por células, ¿cierto? Que se denominan células foliculares, que rodean a una estructura central que se llama coloide, que es un líquido donde están contenidas principalmente una proteína grandota que se llama tiroglobulina, que adosado a su estructura tiene las moléculas de hormonas tiroideas, ya que son T3, T4 y las formas que no tienen funcionalidad, que son la T2 y la T1, ¿ya? O la diyotirosina y la monoyotirosina. También ciertos T3 y T4 se llaman tetriyotirosina y tetrayotirosina, por eso su nombre. Son moléculas, ¿cierto?, muy pequeñas, formadas por aminoácido tirosina y por yodo, ¿ya? Y se almacenan, ¿cierto?, unidas a estas proteínas que se llama tiroglobulina en esta estructura que se llama coloide y se regula su secreción por estimulación hipotalámica del eje hipotálamo hipófisis tiroides. También, ¿cierto?, en estas células foliculares existen unas células que forman parte de la estructura que se denominan parafoliculares y que secretan una hormona que se denomina calcitonina, que participa en el balance del calcio. Entonces, es importantísima, ¿cierto?, la actividad y la función de esta glándula. El eje, ¿cierto?, se denomina hipotálamo hipófisis tiroides. Vamos a ver, ¿cierto?, la hormona hipotalámica se llama TRH o hormona liberadora de tirotrofina, que estimula, ¿cierto?, a la adenohipófisis y a los tirotrofos para producir TSH, la hormona estimulante de la tiroides. Esta hormona estimulante de la tiroides viaja hasta la tiroides para producir T3 y T4, importantes cambios en la función folicular. ¿Ya? Estimula las células foliculares y vamos a ver cómo genera cambios que llevan a la síntesis o la biosíntesis de T3 y T4. T3 y T4, ¿cierto?, pueden generar un feedback negativo muy fácilmente porque son moléculas pequeñas que atraviesan prácticamente todos los tejidos, incluyendo la barrera hematoencefálica. ¿Ya? Entonces son capaces de generar una inhibición a nivel central de las neuronas hipotalámicas, a nivel adenohipofisiario, ¿cierto? También para suprimir la secreción de TSH. En muchos tejidos, ¿cierto?, se realiza la conversión de T4 en T3. También vamos a ver, ¿cierto?, la importancia que tiene eso y por eso aparecen aquí. De hecho, la forma activa de la hormona es la T3 y la forma síntesis de la hormona, ¿cierto?, es la T4, la que siempre se considera. Para ello, ¿cierto?, se tienen que lograr concentraciones plasmáticas de la hormona, que son las que regulan su concentración. Esto pertenece al grupo de las hormonas reguladas por la concentración final de la hormona o del producto. Bueno, ¿cuáles son los estímulos que favorecen, ¿cierto?, la liberación de hormonas tiroideas? Básicamente, ¿cierto?, el estrés fisiológico. Si nosotros lo miramos, ¿cierto?, el estrés fisiológico que genera los cambios metabólicos, ¿cierto?, como el estado energético que tiene que incrementarse en las primeras horas del día, la exposición al frío, la disminución de la temperatura nocturna, ¿ya? Son todos factores, ¿cierto?, que van a potenciar la secreción. De hecho, si podemos ver, ¿cierto?, aquí tenemos input del tronco encéfalo catecolaminérgico, ¿cierto?, que generan las catecolaminas que se liberan del tronco encéfalo. Ahí tenemos algunas moléculas, ¿cierto?, como el neuropéptido I, la propia melanocortina que está asociada al estrés, ¿cierto?, el CRH, ven, todos factores que se relacionan con el estrés fisiológico. ¿Por qué? Porque la función tiroidea, ¿cierto?, principal es aumentar el metabolismo basal, aumentar la producción de energía y el consumo energético de las células, y lo vamos a analizar. La hormona tiroidea, ¿cierto?, base es una estructura formada por una molécula de tirosina, ¿cierto?, que está asociada a un yodo. Hay una molécula de monoyotirosina y una molécula de diyotirosina, ¿ya? Cuando se asocian dos diyotirosinas forman la T4 y cuando se asocia, ¿cierto?, una monoyotirosina y una diyotirosina forman la T3. Ya, aun cuando siempre se habla, ¿cierto?, de la conversión periférica de T4 a T3. Ahora, en eso, ¿cierto?, nosotros tenemos que distinguir. Hay dos cosas aquí.
Uno, ¿cierto? Al mirar la molécula de T4, distinguir entre el anillo externo y el anillo interno, que es el extremo amino terminal, es el anillo interno. Y nosotros vemos, ¿cierto?, que cuando se desprende un yodo del anillo externo, se convierte en T3. ¿Ya? Que es la hormona, ¿cierto?, que cumple la función. Para que ocurra eso, ¿cierto?, se activan dos enzimas que se denominan desionidasa. La desionidasa 1 y la desionidasa 2 son capaces de convertir la T4 en T3. Hay otra conversión de T4, ¿cierto?, que es cuando pierde el yodo del anillo interno, y allí, ¿cierto?, se convierte T4 en T3, pero al perder el yodo del anillo interno, la molécula es distinta y se denomina T3 reversa. Esta molécula, ¿cierto?, tiene una menor funcionalidad que T3, ¿cierto?, y se considera aumentada, por ejemplo, en estados de enfermedad o en estados de situación de regulación del metabolismo hacia abajo. Bueno, y eso es producido por la desionidasa 3, que más tarde vamos a ver, ¿cierto?, que hay procesos que estimulan la producción de desionidasa 3 y por ende, ¿cierto?, aumenta la producción de T3 reversa. Ahora, externamente, ¿cierto?, lo que más se produce es T3. La T4, ¿cierto?, sufre mecanismos de conjugación de fase 2, ¿cierto?, en el hígado por glucuronidación y por sulfatación, ¿cierto?, y se eliminan por la vía biliar. Ya casi siempre, ¿cierto?, ese proceso de conjugación hepática, ¿cierto?, termina eliminando por la vía biliar. Y los procesos, ¿cierto?, enzimáticos de deionidación posterior, ¿cierto?, la terminan convirtiendo en una T2, que es un poco, ¿cierto?, también se llama T3, pero por la pérdida de los anillos, ¿cierto? Y se convierte finalmente, ¿cierto?, en una molécula que es eliminada por la orina. ¿Ya? TSH, ¿cierto?, tiene un patrón de secreción nocturno, si nosotros lo miramos acá, ¿cierto?, aumenta sus concentraciones y su liberación durante la noche, mientras que las hormonas tiroideas T4 y T3, ¿cierto?, tienen sus picos durante las primeras horas de la mañana, nosotros lo vemos aquí, ¿cierto?, entonces aumentan sus concentraciones, ¿cierto?, en las primeras horas de la mañana. Para la secreción y el correcto funcionamiento del eje, ¿cierto?, se requiere respetar el ritmo circadiano, o sea, tener un sueño nocturno, ¿cierto?, que aumenta su concentración de TSH durante la noche para que en la mañana se generen los picos de T4 y T3. Aquí tenemos una situación, por ejemplo, en la cual hay deprivación nocturna del sueño. Eso va a generar obviamente un mecanismo adaptativo que va a elevar los niveles de TSH y los niveles de T3 y T4, pero al día siguiente, ¿cierto?, va a generar un descenso marcado de la hormona en la hora en que debería tener su pic. ¿Ya? Uno podría pensar, ¿cierto?, el sueño, si uno realiza el sueño diurno, si es el sueño, es el mecanismo solamente que estimula la secreción de la hormona. Aquí tenemos una situación, ¿cierto?, de sueño diurno y vemos nosotros que no genera cambios en la secreción de TSH. Por lo tanto, el patrón de secreción nocturno estimulado, ¿cierto?, por la presencia de melatonina y el ciclo circadiano correcto, ¿cierto?, determina un correcto funcionamiento del eje. ¿Ya? Aquí nosotros, en esta tablita, ¿cierto?, hay que mirar los cambios en la función tiroidea a lo largo de la edad. Y vamos a mirar algunos factores que son importantes. Por ejemplo, si nosotros miramos las concentraciones en un adulto entre los 20 y los 50 años y entre los 51 y los 80 años, no hay variaciones de ninguna, de T4, de T4 libre. T4 libre es la que no está unida a proteína. T4 total, que es la que está unida a proteína más la libre. TSH, tiroglobulina, T3, T3 reversa, tiroglobulina, ¿cierto? Y la utilización de la T4 no cambia, ¿cierto?, a lo largo de entre los 20 y los 80 años. Por lo tanto, una hormona sumamente importante a lo largo de toda nuestra vida. Ahora, ¿cuándo es más importante? ¿Cierto? Nosotros lo podemos ver, ¿cierto?, por el patrón de utilización de T4, ¿cierto? Es mucho mayor en la infancia y en la adolescencia, ¿cierto? De hecho, los niveles de la hormona, ¿cierto?, son mucho mayores en la infancia y la adolescencia. En ella media procesos biológicos muy importantes como el desarrollo del sistema nervioso central, la adaptación, ¿cierto?, a los cambios metabólicos y las necesidades metabólicas propias del crecimiento, y actúan conjunto en esta etapa con la hormona del crecimiento, favoreciendo el crecimiento. ¿Ya? Es uno de los factores que modula el crecimiento. Si nosotros miramos sus concentraciones en recién nacidos, ¿cierto?, son mucho más críticas. El patrón de utilización de T4 es mucho más alto, las concentraciones de las hormonas son mucho más altas en los primeros 12 meses después del parto.
¿ya? En ese proceso sigue favoreciendo los procesos de sinaptogénesis, plasticidad neural, formación de cuerpos, eh, células de la glía, etcétera, etcétera, y potenciando, ¿cierto?, el desarrollo y diferenciación del sistema nervioso central, ¿ya? El feto, ¿cierto? En el feto es muy importante en el último tercio, participan hartos procesos, sobre todo en la maduración y desarrollo del sistema nervioso central. Déficit de hormonas tiroideas en el último tercio de la gestación pueden producir una enfermedad que se llama cretinismo, que son individuos que nacen con un claro retraso de las funciones cognitivas, también, ¿cierto?, alteraciones eh, fenotípicas visibles del desarrollo que son provocados por esta situación. Durante la gestación, durante toda la gestación, las hormonas tiroideas tienen una alta concentración y son muy importantes para el desarrollo y crecimiento embriofetal. Aquí vemos, por ejemplo, durante la gestación, ¿cierto? En las 40 semanas de gestación, nosotros vamos a ver, ¿cierto?, que las hormonas tiroideas, la TSH, ¿cierto?, que se ve acá, tiene una concentración incremental a lo largo de la gestación, ¿ya? Y también vemos, ¿cierto?, que sus funciones, las funciones de la hormona, las funciones tiroideas durante la gestación cambian. Por ejemplo, genera un aumento de la concentración plasmática de la globulina ligante de tiroxina, ¿cierto? Y eso lleva a consecuencia un aumento de la T4 total y la T3 total, ¿cierto? Y un aumento de la producción de T4. Aumenta el volumen plasmático, por lo tanto, ¿cierto?, genera un aumento de la disponibilidad de T4 y T3 y la producción de T4, y también aumenta el gasto cardíaco. Aumenta la expresión de D3, de la deyonidasa 3, en la placenta y en el útero, ¿cierto?, lo que lleva a mayor formación de T4, por la conversión de T4 en T3 reversa, recuerden eso. En el primer trimestre, ¿cierto?, la HCG, y aquí es súper importante, la HCG tiene un rol TSH-like. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que los receptores TSH reciben a la HCG, a la gonadotrofina coriónica humana, y estimulan la producción de hormonas tiroideas. Ya la HCG tiene un comportamiento TSH-like, de hecho aquí se puede ver, ¿cierto?, que a mayor concentración de HCG, mayor concentración de T4. Y eso, por ejemplo, aquí lo podemos ver, pues, o sea, vemos un incremento de HCG, un descenso de TSH. ¿Por qué? Porque acuérdense que TSH se va a regular con los niveles de T3 y T4. Entonces aquí, en este momento, es la HCG la que está estimulando la glándula para producir hormonas tiroideas y está generando un descenso de TSH a nivel hipofisiario. Ya es súper importante en el primer trimestre de gestación la gonadotrofina coriónica humana, que su rol principal, además de aumentar la función tiroidea, es mantener la función del cuerpo lúteo como órgano productor de hormonas. Aumenta, por ejemplo, el aclaramiento renal, la eliminación renal de yoduro, ¿cierto? Y por lo tanto aumenta los requerimientos de yodo. Se produce un incremento en la producción y síntesis durante el primer y el tercer trimestre de T4. Aumenta el consumo de oxígeno de la unidad fetoplacentaria, ¿cierto? Hay un mayor transporte de oxígeno a nivel de la placenta, esos son mecanismos adaptativos de la placenta, y eso genera, ¿cierto?, un aumento del metabolismo y la producción de calor por parte de la placenta. Lo que lleva, ¿cierto?, también a que la madre incremente su tasa metabólica basal, incremente su gasto cardíaco y el flujo sanguíneo placentario. Se tiene que destacar que esos parámetros inducidos por las hormonas tiroideas pueden ser alterados por el consumo de alcohol y drogas durante la gestación. Aquí vemos, ¿cierto?, los niveles de hormonas tiroideas y sus variaciones durante las 40 semanas de gestación. En el inicio de la gestación, estas son las curvas que van a ir decreciendo. Estas curvas que van decreciendo son hormonas maternas, ya sea producidas por la madre como por la placenta, ¿ya? Ven ustedes que son altos las concentraciones de T3 reversa, T4 y T3 durante la gestación. Luego vemos unas curvas que empiezan a aumentar su funcionalidad, y esas son las hormonas tiroideas producidas por el feto, ¿ya? Previo al parto vemos que se genera un pic de TSH y un pic de T4 y T3, ¿cierto?, que permiten, entre otras cosas, la adaptación metabólica extrauterina, ¿cierto?, y el comportamiento homeotermo del recién nacido. Bueno, aquí vemos, ¿cierto?, la tiroglobulina de la madre, en la madre, la T4 total, ¿cierto?, en la madre, la HCG,
la T4 libre y la tirotrofina, que es la TSH. ¿Ya? Bueno, los cambios de la función tiroidea en el envejecimiento, ¿cierto? Ya hemos visto que si bien, ¿cierto?, las concentraciones plasmáticas de las hormonas no cambian entre los 20 y los 80 años de edad, sí existe una disminución de la función tiroidea en el envejecimiento. Lo que hace, ¿cierto?, entonces que la glándula, para mantener esta funcionalidad estable durante 60 años, requiere una adaptación. Una adaptación que tiene que ir en contra de su mecanismo natural de envejecimiento. Los cambios, ¿cierto?, que se producen durante el envejecimiento son, por ejemplo, disminución de la secreción de TRH, disminución de la secreción de TSH, de la respuesta de TSH a TRH, también disminución de la sensibilidad al mecanismo de retroalimentación negativa en la hipófisis. Y eso es súper importante porque finalmente ese es el mecanismo que permite la adaptación. Al disminuir la sensibilidad al mecanismo de retroalimentación negativa en la hipófisis, ¿cierto? Eso permite que incremente, ¿cierto?, la función de la TSH y no sea, ¿cierto?, inhibida tan rápidamente al producirse T4 y T3. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la glándula en sí, ¿cierto?, va a disminuir la producción de T4, va a disminuir la disposición de T4, va a disminuir, ¿cierto?, la monodeionidación de T4 y también, ¿cierto?, su funcionalidad. Bueno, una de las cosas que es fundamental para la síntesis de hormonas tiroideas es el yodo que se obtiene desde la dieta. ¿Ya? Si bien nosotros miramos aquí alimentos que son ricos en yodo, como las algas marinas, como el salmón, como los camarones, ¿cierto?, el atún, la avena, que no forman parte de la dieta básica de las personas, ¿cierto?, por lo menos en nuestro país. Uno de los cambios que ocurrió y se introdujo en la década del 70 fue un, un inserto, ¿cierto?, del Instituto de Salud Pública que permite o obliga, ¿cierto?, a las empresas productoras de sal que la sal esté iodada. Eso para prevenir, ¿cierto?, los déficits de yodo, y ya que los déficits de yodo generan, ¿cierto?, una disminución de la producción de hormonas tiroideas y por una consiguiente sobreestimulación de TSH a nivel del cuello, en la glándula, ¿cierto?, producían bocio. Entonces, para prevenir, ¿cierto?, esa alteración, que es común en la deficiencia de yodo, se adiciona el yodo a la sal de mesa. Aquí están las recomendaciones, ¿cierto?, dietéticas de yodo para aquellas personas, ¿cierto?, que por alguna razón no estén usando sal yodada, ¿cierto? Hay que recomendarles, ¿cierto?, cuáles son los límites y los requerimientos de ingesta de yodo a lo largo de su vida. Aquí hay para niños, obviamente, ¿cierto?, vemos hasta los 12 meses los requerimientos son altos y luego, ¿cierto?, descienden y en el adulto se mantienen, ¿cierto?, los 2 microgramos por kilo día. Las dos moléculas que son importantes para la biosíntesis de las hormonas tiroideas, ¿cierto?, son el yodo y la tirosina. El yodo forma parte estructural de la molécula y la tirosina, obviamente, si nosotros miramos, son 2 moléculas de tirosina más 4 yodo o 3 yodo, dependiendo si es T3 o T4. Entonces aquí está, ¿cierto? La tirosina, ¿cierto?, forma parte de la molécula que está presente en el coloide, que se denomina tiroglobulina, y el yodo se obtiene desde la dieta, convirtiéndose en yoduro en el intestino y posteriormente es transportado a la tiroides. Cabe destacar que la tasa de absorción de yodo a nivel intestinal es bajita, ya no supera los 4 miligramos por día. Por lo tanto, ¿cierto?, es importante el consumo racional y la reutilización del yodo por parte de todas las estructuras que vamos a analizar de aquí en más. Aquí vemos el receptor de TSH, es un receptor acoplado a proteína G, tiene dos caminos, ¿cierto?, una proteína GQ y una proteína GS. La proteína GQ, ¿cierto?, ya sabemos, incrementa el calcio intracelular y promueve, ¿cierto?, la activación de la calcio-calmodulina quinasa, y ello, ¿cierto?, y también de la proteína quinasa C. Esto genera, ¿cierto?, por ejemplo, el eflujo apical de yoduro, ¿ya? La generación de peróxido de hidrógeno, que es fundamental en el proceso de síntesis, la ionización de las tiroglobulinas y la activación de la oxidorreductasa constitutiva,
de la glándula que aumenta el flujo sanguíneo de la glándula. La vía de proteína GS, ¿cierto? Aumenta el AMP cíclico y activa la proteína quinasa A, como esto ya lo hemos visto, y es el responsable, ¿cierto?, del cotransportador de sodio y yoduro que permite la captación del yodo, de la biosíntesis y expresión de tiroglobulina y la biosíntesis y expresión de la tiroperoxidasa, ya que es una hormona clave, es una enzima clave en el proceso de ionización de la tiroglobulina. Bueno, el receptor de TSH es muy estudiado, es súper importante. Existen situaciones en que el receptor de TSH puede ser estimulado por otras moléculas, como por ejemplo, y se puede ver en este esquema, el receptor de TSH, por ejemplo, en la gestación, en los primeros 3 meses de gestación, es estimulado por la gonotrofina coriónica. Aquí se muestra, ¿cierto?, eso. Y cumple el mismo proceso, ¿cierto?, que la TSH. También el receptor de TSH puede ser estimulado por anticuerpos anti-TSH, ¿ya? Y esos anticuerpos, ¿cierto?, terminan sobreestimulando la glándula y generando un hipertiroidismo de origen autoinmune. Bueno, la glándula al ser estimulada, ¿cierto? La célula produce cambios que son súper importantes, cambios fenotípicos que podemos ver, como por ejemplo aumento de la producción de fagolisosoma, ¿cierto? La producción de pseudópodos que permiten captar coloides desde el coloide tiroideo, ¿cierto? Y también cambios en la permeabilidad del endotelio capilar, ya lo que permite, ¿cierto?, un mayor flujo sanguíneo y el traspaso de moléculas a través del capilar. ¿Qué cambio induce, cierto, la TSH en la glándula? Induce, bueno, ya dijimos, cierto, la sobreexpresión de tiroperoxidasa, la sobreexpresión de los cotransportadores de sodio y yoduro, ya, el aumento en la actividad de la sodio-potasio ATPasa y el eflujo de yoduro que permite, cierto, la liberación de T4 y T3 a la sangre, que son modulados, cierto, por la proteína quinasa C. Aquí vemos, ¿cierto?, la tiroperoxidasa participando, ¿cierto?, en los procesos de ionización de la tiroglobulina, ¿cierto? Es clave la molécula de peróxido de hidrógeno, ya por eso que era importantísimo en este proceso, ¿ya? Ahí vemos, ¿cierto?, la producción de peróxido, ¿sí? Y la ionización, ¿cierto?, de las moléculas de tiroglobulina. Aquí está paso a paso, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a mirarlo y leerlo para que sea más claro. El paso 1, ¿cierto? La TSH aumenta la actividad del cotransportador de sodio yoduro situado en la membrana basolateral y el resultado, ¿cierto?, es una mayor captación del yodo desde la sangre, ¿cierto?, que proviene desde la dieta, el yoduro, ¿cierto?, por cotransporte con sodio. Una vez ingresa el yoduro, ¿cierto?, el yoduro sale de la célula y aumenta su salida hacia el espacio coloidal, hacia el coloide, ¿cierto? Y genera que la tiroperoxidasa, que es la enzima que se activó también producto de la estimulación de la TSH, catalice la iodación de las tiroglobulinas, perdón, de las moléculas de tirosina. Y allí se van formando ciertas unidades de diyootirosina y de monoyootirosina. Posteriormente, ¿cierto?, la TSH estimula la conjugación de las tirosinas yodadas y comienza a formar, ¿cierto?, con 2 diyootirosina, una T4, con una diyootirosina y una monoyootirosina T3, y también se forma en este proceso de biosíntesis T3 reversa. Luego, ¿cierto?, la misma TSH a través de estos pseudópodos foliculares permite la captación de las moléculas de tiroglobulina que ingresan, ¿cierto?, por vesículas endocíticas hacia el interior de la célula tiroidea, y allí, ¿cierto?, la misma TSH también estimula la proteólisis de la tiroglobulina ayudada, ¿cierto?, en T3 y T4, ¿cierto?, que son liberadas a la sangre por estos transportadores acoplados a sodio, ¿cierto?, a la circulación. Y también otra función que tiene la TSH, ¿cierto?, y esto ejercer un efecto hiperplásico sobre la glándula, ¿ya? De tal forma que si hay un exceso de TSH circulante, ¿cierto?, eso va a generar una hiperplasia de la glándula, que es lo que ocurre en el bocio, ¿ya? La deficiencia de yodo, al no producirse este proceso, ¿cierto?, sobreestimula la glándula por exceso de TSH y la glándula sufre hiperplasia. Hay que distinguir siempre, y lo van a aprender en fisiopatología, distinguir el bocio verdadero, ¿cierto?, que es por deficiencia de yodo, y el falso bocio que se produce cuando hay una inflamación o un tumor bilateral en la glándula.
Aquí tenemos, ¿cierto?, las proteínas por las cuales estas moléculas, ya hemos dicho y lo hemos destacado en otras ocasiones, son moléculas muy pequeñas formadas por dos aminoácidos y yodo, ¿cierto? Tiene una globulina transportadora que se denomina tiroglobulina, que transporta principalmente T4, la transtirretina, ¿cierto?, que es una prealbúmina transportadora de T4, principalmente también transporta T4, y la albúmina, que es la molécula de transporte en sí de la sangre, ¿cierto?, principalmente transporta T3. Bueno, T4, T3 y T3 reversa, ¿cierto?, en sus concentraciones plasmáticas. Ya T4, toda la T4 se va a convertir en T3 para ejercer su función. Una de las hormonas que se miden, ¿cierto?, cuando queremos ver la función tiroidea es la TSH y la T4. Ya si nosotros medimos TSH y T4 estamos obteniendo, ¿cierto?, un parámetro de la función tiroidea muy importante. Se mide la T4 libre, se mide la T4 unida proteína, ¿cierto? Y de esa forma se valora la función tiroidea. ¿Ya? La T4 es transportada por proteínas plasmáticas a razón de 8 microgramos por cada 100 ml. La T4 libre tiene una razón de 0,002 microgramos por 100 ml, por lo tanto la T4 libre es menor su concentración. Y la T4 también puede estar unida y transportada a proteínas de los tejidos. ¿Ya? Allí vemos los tejidos que expresan las deionidasas, deionidasa 1, deionidasa 2 y deionidasa 3. Bueno, la regulación tiroidea, ¿cierto?, por parte de otra hormona, aquí vemos nosotros que los glucocorticoides, que es el cortisol, ya el exceso de cortisol disminuye la función de la TSH, de la tiroglobulina y la transtirratina, ya también disminuye la relación T3-T4 y aumenta la relación T3 reversa T4. Aumenta la producción de T3 reversa por sobreexpresión de la ionidasa 3 y genera, ¿cierto?, una disminución de la secreción de T4 y T3, ¿cierto?, en la enfermedad de Graves, que es una enfermedad autoinmune, por lo tanto ahí tiene un rol funcional. El déficit, ¿cierto?, del cortisol genera un incremento de TSH. Los estrógenos tienen un aumento positivo, una relación positiva con las hormonas tiroideas, aumentan la ciliación y la semivía de la tiroglobulina sérica, aumentan la TSH en mujeres posmenopáusicas y aumentan las necesidades de T4 en pacientes con hipotiroidismo. Los andrógenos, ¿cierto?, si bien disminuyen la tiroglobulina, disminuyen el recambio metabólico de T4 en mujeres y disminuyen las necesidades de T4 en los pacientes con hipotiroidismo. Y la hormona del crecimiento disminuye la actividad de la D3, por lo tanto aumenta la producción de T3 efectiva. ¿Ya? La relación, podríamos decir, ¿cierto?, con la hormona del crecimiento y los estrógenos es positiva, y con los corticosteroides y con los andrógenos es negativa. ¿Ya? Aquí vemos, ¿cierto?, el eje, los mecanismos de regulación. Ya sabemos que T4 y T3, ¿cierto?, tienen un efecto feedback negativo, ¿ya?, sobre la secreción de las mismas. Bueno, y que T4 y T3 se convierten en distintos tejidos, ¿cierto? Aquí se muestra, ¿cierto?, la tiroides, el hígado, el riñón, el músculo cardíaco, ¿ya? El músculo esquelético, ¿cierto?, donde se convierte en T4 y en T3, que es donde finalmente cumple sus funciones. Bueno, el receptor de T3, ¿cierto?, porque la T4, no se olviden, se convierte en T3. El receptor de T3 es un receptor intranuclear que forma un complejo de transcripción que lleva a la síntesis de ARN mensajero y la síntesis de nuevas proteínas para poder cumplir las funciones que desarrollan esta hormona. Las funciones principales, ¿cierto?, son incrementar el metabolismo, es por las que se conocen. Ya aumenta la función mitocondrial, aumenta la actividad de la sodio potasio ATPasa, aumenta el consumo de oxígeno por parte de las células, favorece la absorción de glucosa por parte de las células, favorece la gluconeogénesis, la glicogenólisis, la lipólisis y la síntesis de proteínas. Esta es una hormona finalmente anabolizante que aumenta el metabolismo celular. Por lo tanto, aumenta la tasa metabólica basal. A nivel cardiovascular, incrementa, ¿cierto?, el gasto cardíaco, incrementa el flujo sanguíneo, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contracción cardíaca y aumenta la función respiratoria. Favorece, ¿cierto?, el desarrollo y diferenciación de las células de la glía y de las células del sistema nervioso en general. Favorece el crecimiento, ¿cierto? Es la responsable de mantener la pulsatilidad de la hormona del crecimiento, ¿cierto? Y con ello, ¿cierto?, el crecimiento lineal. A mayor pulsatilidad de la hormona del crecimiento, mayor crecimiento lineal. Y esta es una hormona que favorece la pulsatilidad. Y tiene múltiples funciones, ¿cierto?, en el desarrollo, en el crecimiento, sobre todo en niños. Allí, ¿cierto?, está dividido por tejidos. Por ejemplo, en el corazón
tiene un efecto cronótropo e inótropo positivo, ¿cierto? Favoreciendo la actividad de las catecolaminas sobre el corazón. De hecho, una de las funciones que tiene es aumentar la cantidad de receptores beta-adrenérgicos en el corazón. Por eso esto se le debe prestar particularmente atención en los procesos fisiopatológicos del hipertiroidismo que pueden llevar, ¿cierto?, al desarrollo de cardiomiopatía hipertrófica. En el tejido adiposo, ¿cierto?, son catabólicos, estimulan la lipólisis. En el tejido muscular, ¿cierto?, hay que diferenciar. En concentraciones normales es anabolizante y en concentraciones anormales, en exceso, puede producir catabolismo. Por eso que aparece, ¿cierto?, desintegración de proteínas, que esto aparece en el libro Fox, hay que tener cuidado con eso, pero eso ocurre en el hipertiroidismo. En el hueso, ¿cierto?, favorece el desarrollo, el crecimiento normal, el desarrollo óseo. En el sistema nervioso estimula el desarrollo normal del cerebro en el periodo embriofetal y en los recién nacidos. En el intestino, ¿cierto?, aumenta la absorción de carbohidratos por parte del intestino, aumenta la formación de receptores de LLL y por lo tanto la captación de estas moléculas por parte del hígado, ya disminuyendo la concentración de estas moléculas. Esto es uno de los cambios que se produce en la fisiopatología del hipotiroidismo, ¿cierto?, que es una menor captación de colesterol y mayor colesterol circulante, ¿ya? El efecto termogénico está generado por un estímulo en el consumo de oxígeno en los tejidos metabólicamente activos, ¿cierto?, con algunas excepciones como el testículos, útero, ganglios linfáticos, vasos y adenohipófisis, ¿ya? Y incrementando el metabolismo. Las hormonas tiroideas, ya hemos visto, ¿cierto?, son hormonas que son capaces de atravesar la barrera hematoencefálica, ¿cierto? Principalmente la atraviesan como T3, cumpliendo importantes funciones, ¿cierto? Aquí se muestra, ¿cierto?, esta flechita que indica cambios en la transcripción de genes, ¿ya? En la diferenciación, en la histodiferenciación y en la funcionalización del tejido nervioso y el tejido de la glía. Bueno, finalmente, ¿cierto?, el eje, entonces, ¿cierto?, el hipotálamo puede ser estimulado por el fotoperiodo, por el estrés fisiológico, por cambios ambientales de la temperatura, por el estado nutricional del individuo, los factores ambientales, ¿cierto?, que pueden incidir también, y otros factores para producir TSH. El hipotálamo, ¿cierto? Perdón, TRH. El hipotálamo produce la TRH, ¿cierto? Y la TRH estimula la adenohipófisis para producir TSH. Y la TSH, ¿cierto?, estimula la glándula tiroides para producir mayoritariamente T4, T3 y finalmente en menor concentración T3 reversa. Aquí vemos el efecto de otras hormonas, por ejemplo, somatostatina, que siempre actúa como hormona inhibitoria, ¿cierto? Disminuye la producción de TSH. La hormona del crecimiento, el cortisol, tienen un efecto, ¿cierto?, también negativo sobre la producción de esta hormona en exceso, ¿ya? Cuando están en concentraciones normales, ¿cierto?, ambos, cortisol y hormona del crecimiento, participan en mecanismos regulatorios importantes en el crecimiento y desarrollo. Los estrógenos tienen un efecto facilitador de la producción de TSH. Adrenalina, histamina y HCG son capaces de estimular directamente, ¿cierto?, al receptor de TSH, ¿ya? Y obviamente, ¿cierto?, se muestra el feedback negativo producido por las hormonas T3 y T4, que es tanto a nivel hipotalámico como a nivel hipoficiario, y el feedback negativo que tiene el yodo. De hecho, el hipertiroidismo hay una terapia, un tipo de terapia que es tratable con yodo, ¿ya? Por el efecto, ¿cierto?, negativo que genera el yodo sobre las glándulas en exceso. Bueno, finalmente alguna revisión sencilla del hipertiroidismo, ¿cierto?, que va a generar que los individuos, ¿cierto?, por exceso de la liberación de hormonas tiroideas, tengan intolerancia al calor, tengan pérdida de pelo, ¿cierto?, abultamiento de los ojos, exoftalmia, expresión facial de cansancio, un aumento del tamaño y palpabilidad y dolor a la palpación, ¿cierto?, de la glándula tiroides, taquicardia, aumento de la presión sistólica, que eso, ¿cierto?, puede llevar al desarrollo de cardiopatía hipertrófica, aumento del desarrollo y crecimiento de la glándula mamaria, ¿cierto?, ginecomastia que se denomina, pérdida de peso muy abrupta, ¿cierto?, también con pérdida de masa muscular muy abrupta, edemas localizados, amenorrea, que son los cambios menstruales, diarreas, ¿cierto?, temblor de manos, ¿cierto?, y se le caen objetos normalmente de las manos, muy, muy notorio eso. En el hipotiroidismo, ¿cierto?, tenemos todo lo contrario, intolerancia al frío, también, ¿cierto?, hay expresión facial de cansancio que cursa también con edema facial, abultamiento, ¿cierto?,
de los párpados, engrosamiento de la lengua, cambios en la voz, ¿cierto? Anorexia, ganancia de peso, piel seca, cambios menstruales como amenorrea, ¿cierto? Y una serie de cambios, ¿cierto?, que están asociados al déficit de la hormona. Bueno, esa es la clase